Estamos peor, evidentemente. La respuesta autoritaria y represiva del gobierno central es una torpeza y es un error político que espero que no sea irreversible, pero sí deslegitima la acción futura de un gobierno liderado por un Mariano Rajoy que ha optado por unas medidas que, lejos de conducir al encuentro, y de eso hablaremos, y yo creo que el papel de Andalucía ahí debe ser importante, está agudizando aún más las contradicciones. Es decir, tenemos un presidente del gobierno que rompe España. A ver, yo quería decir dos cosas. A mí me gustaría, por el formato que hay en el debate, nos va a permitir hacer un llamado a la conversación y al matiz y no al maniqueísmo, Mario. Nosotros no compramos ningún relato de nadie. Lo que sí nos negamos es a entrar en el frentismo. Y precisamente el enlazo con Andalucía. Desde Izquierda Unida consideramos que precisamente Andalucía tiene un papel muy importante, históricamente, y además una cierta legitimidad histórica, que tiene que ver más que con el 28 de febrero, donde ejercitamos nuestro derecho a decidir, que parece que es algo novedoso, pero ha formado parte de la historia de Andalucía, tiene que ver con el 4 de diciembre del 77, donde movilizaciones masivas en Andalucía condicionaron la redacción de la Constitución y cambiaron el guión que estaba previsto. Que estaba previsto un guión para unas autonomías de primera, que eran las conocidas como nacionalidad histórica, y el resto. Sin embargo, fueron las movilizaciones, fue el impulso movilizador y constituyente del pueblo andaluz en las elecciones que nos da una lección histórica. ¿Cuál es? Que las constituciones y las leyes deben atender la demanda ciudadana y no al contrario. Ahora nos encontramos con otro proceso constituyente. Esto es un proceso constituyente. En Cataluña, cuando el 80% de la población, y cuando hablo del 80% hablo de la mitad de los votantes del Partido Popular, más de la mitad de Ciudadanos, del Partido Socialista de Cataluña o de Cataluña Sí que es Pot, quieren una consulta para el derecho a decidir, es que estamos ante una situación que ha desbordado el marco actual. Y si el marco actual no es capaz de resolver ese problema, tendremos que cambiar. En Cataluña ayer se produjo un hecho lamentable. Parece que el Partido Popular y el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía son los únicos que dieron una respuesta proporcional a las medidas policiales. Pero eso no lo dice ni siquiera Juncker. Ni siquiera Juncker, de la Comisión Europea, dice eso. Ni siquiera, vamos, la opinión pública internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos la oportunidad de Andalucía, por centrar el debate, sí. Tenemos la oportunidad de Andalucía de esa legitimidad que nos dio ser sujeto político y por tanto también protagonista del debate territorial que se enmarca en España, de abordar un encuentro no desde el frentismo, no desde la creación de fronteras emocionales con Cataluña, sino desde el encuentro y el intento de comprensión de un fenómeno de calado muy profundo, o intervenimos desde el frentismo. Es decir, Andalucía tiene la oportunidad de establecer ser un puente de encuentro entre los pueblos de España o de convertirse en un bloque de lo más rancio de la españolidad. No sé si coincide. A mí me parece que tenemos una oportunidad formidable de convertirnos en lo primero, en ser espacio de bloque desde un federalismo, que me sorprende el Partido Socialista cómo lo ha abandonado en pos del bloque centralista, que rompe con su propia tradición, y creo que por ahí se puede abordar el debate y el encaje, no solo de Cataluña, sino también del resto de los pueblos de España, entre otros Andalucía. Yo quiero una precisión histórica. El 4 de diciembre del 77, Mario, no había instituciones sobre las que reclamar. Es el impulso popular el que condiciona nada más y nada menos que la redacción de la Constitución española, aunque fuera de manera infame con el artículo 151 y las condiciones que ponía, que eran tremendas. Era mayoría absoluta sobre el censo, no sobre los votantes, y solicitud de 3/4 de los ayuntamientos que supusieran además la mitad de la población en su suma de cada una de las provincias. Es unas condiciones infames que las superamos, que no la cumplimos en Almería porque eran condiciones muy complicadas y que la movilización efectivamente condicionó. Eso es una lección histórica que nos debe servir ¿para qué? Para saber que no solo nada es inamovible, sino que precisamente si hay un impulso de, cuidado, no de independentismo como queréis vosotros arrinconar el debate de manera maniquea y falsa, sino del derecho a decidir cómo es el encaje de España, ante ese impulso no podemos negarnos. Va a haber referéndum tarde o temprano legal. Y digo lo de referéndum legal, para que se quede claro. ¿Hay aquí algún independentista? Pregunto. En Andalucía no hay arraigado. No puedes decir eso, Mario. Intelectualmente me parece, me parece un fraude, ¿sabes? Aquí estamos representando 4 organizaciones políticas. Me permite una cosa, y respecto al independentismo tenemos un momentito, diferentes. termina el señor Mayo y escucha al señor Gil. Por eso quería decir varias cosas. Una, que creo que nosotros pensamos que no podemos legitimar
ninguna medida unilaterales. Y cuando decimos que no legitimamos ninguna medida unilateral, lo hacemos en coherencia con lo que se aprobó o con la postura que se tuvo respecto a la ley de referéndum, que no la aprobamos, y con la ley de transitoriedad, que votamos en contra. Lo tenemos clarísimo. Pero aquí el problema está que después de la actuación del 1 de octubre del Partido Popular, que fomenta el frentismo, y vosotros, Partido Socialista de Andalucía, os incorporáis a ese frente, ¿sí? O incorporáis cuando decís, tu vicepresidente del gobierno dice, el gobierno andaluz, que me da vergüenza, dice que las medidas en Andalucía... Lo que fomenta me permite, legalidad, Carmen, Jiménez Antonio, Barrio, no el frentismo. Jiménez Barrio, vicepresidente del gobierno andaluz, ha dicho que las medidas represoras policiales fueron proporcionales. No han sido proporcionales, han sido una brutalidad. ¿Y sabéis qué? Por eso nos encontramos peor hoy que ayer. Porque no se puede responder a un problema político con palos. A un problema político hay que responder con diálogo, tendiendo puentes. Y ¿sabe una cosa, Mario? Lo digo para intentar establecer aquí un modo que es: nos lanzamos los andaluces y las andaluzas y las fuerzas políticas de Andalucía a construir puentes de diálogo y de encuentro que permitan abordar el encaje de Cataluña en España. ¿Asumimos eso? O nos instalamos en el frentismo? Pero el encaje de Cataluña en España. Marta, ¿sabes cuál es el diálogo, darle más privilegios a los catalanes? No, es que lo del diálogo es que... Planteamos la igualdad. A ver, orden. Lo que te quiero decir es que lo que no se puede construir este país ni España es humillando a las partes. Señor Yo, desde Jiménez. luego, me siento cómodo si a mí se me respeta. No, voy a terminar. Y lo que quiero plantear es: ¿abrimos desde Andalucía un debate que rompa el frentismo? Esa es la pregunta. Abrimos de Andalucía, reconstruimos desde mi punto de vista con una función, que es Andalucía, que es sujeto político y jurídico, plantea desde el federalismo una apuesta por la solución de los problemas. A mí me parece que tenemos una oportunidad histórica. Ahora, si queréis alimentar el posicionamiento en torno al gobierno del Partido Popular, la dinámica de acción-represión, el que se enfoque ahora el debate, Marta, el debate después del 1 de octubre está entre quienes aplauden el a por ello y los golpes a los que han ido a votar o tienen resistencia pacífica, y los que estamos espantados. Perdona, Antonio, Ciudadanos también está espantado, porque es que yo diría... somos independentistas y vamos a combatir el Perdona, es que eso yo no te lo voy a permitir, que digas que Ciudadanos aplaudimos el a por ello. A eso no te lo voy a permitir que lo digas, porque no es cierto. Me alegro que lo digas. El centralismo no garantiza igualdad, Marta. Es decir, que tú tengas un sistema centralista no va a significar que haya una diferencia entre el salario del País Vasco y Andalucía. Lo tiene que ver con las políticas. Hombre, tiene que hablar cuando con se la habla, política perdona, entre cuando se habla de las España, comunidades, vamos. Carmen, la pregunta del federalismo no es decir vamos a consultar para que se vayan, sino vamos a consultar para que se queden. Esa es la diferencia. Que vosotros no entendéis, sois incapaces de entender que la gente tiene derecho a sentirse cómoda en este espacio. Miren, nosotros, para que no quede claro, porque tenemos que explicar, me permite una cosa, nosotros tenemos muy claro, que en este país, mira, Carmen, nosotros no apoyamos a Puigdemont, ni lo hemos apoyado. Vosotros, por ejemplo, si os apoyasteis en Jordi Pujol, un corrupto convicto, un Jordi Pujol convicto que os apoyaba vosotros en el gobierno. Nosotros no tenemos nada que ver con esos corruptos, con los corruptos catalanistas y los corruptos españoles. Si quieres hablamos, que de eso sabéis vosotros un poquito. En corrupción sí que hay convergencia, desde luego, que es la vergüenza de este país. Bueno, que la derecha centralista y la derecha independentista estamos ayudando a taparlo, ¿verdad? Y en segundo lugar, no tapamos nada. Lo que se trata es de que la corrupción aflore es que hay y un no 1 se de tape. octubre, me permite, un 1 de octubre que hemos dado un espectáculo bochornoso internacionalmente. Que a mí me llaman mis amigos franceses y alemanes y me dicen espantados qué es lo que está ocurriendo en España, perdona. Pero había una opción más inteligente. Y una pregunta, yo lo decía... A ver, sí, termine, señor Maillo. Creo que esta va a ser mi frase de la noche. Termine, señor Maillo. Restituyendo la legalidad. A ver, perdón, orden. A la pregunta central. ¿Estamos en Andalucía dispuestos a construir una propuesta que aborde el desarrollo territorial de España y, entre otros, establezca puentes y encuentros con Cataluña? Y alguien lo decía aquí. Cuando Cataluña y Andalucía han construido juntos, han dado muchos episodios y muy buenos de la historia de España. ¿Estamos dispuestos a recuperarlo? ¿O ahora a lo que está? No.
La pregunta, Mario, Antonio, y ¿tú crees que vosotros, te Puigdemont apelo está a ti, esperando la permite- propuesta de que a Andalucía? mí me da de igual verdad, Puigdemont, que yo condeno la De posición verdad, unilateral y Pero es que absolutamente entonces, Marta, insostenible un poco en tu- de en tu Puigdemont. ¿Te convence argumento. o no? Señor No. Maillo. Sí, Lo sí, que sí, te digo Antonio. es que o se abre paso un encuentro y diálogo, y hablo de los catalanes como pueblo y no de Puigdemont, que se ha tirado al monte. Hablo de los catalanes como pueblo y de mucha gente que defiende el derecho a decidir y va a votar no a la independencia. Entonces, ¿tú crees que Puigdemont tiene Perdona, responsabilidad en lo que ocurrió A ver, ayer? Antonio, Claro que no tiene. termine. Hombre, que no sabe que era una fría. Marta Bosquet. Señor Maillo. La culpa es de Mariano Termine, Rajoy. por favor. Madre Yo mía. creo que No, Mariano Rajoy también lo tiene. Sí, claro, es que claro, tenéis claro, lo un tiene, bloque tiene construido culpa por de el ello. Partido Popular También Zapatero, Ciudadano cuando, y Partido Socialista cuando el de Andalucía, Estatuto, ¿verdad? no La alfombra contribuye roja al Estatuto al también. encuentro, A ver, un Mario. momento. Tenéis una Me parece responsabilidad que eso histórica. es un Y os discurso. tenéis- yo creo que existen tres modelos de Estado. Está el Estado centralista, el Estado confederal y el federal. El centralista, Marta, te lo repito de nuevo, el franquismo era centralista y un trabajador metalúrgico de Málaga Vamos a ver. cobraba casi la mitad que un trabajador metalúrgico del País Vasco. Es decir, el centralismo no garantiza la igualdad. En segundo lugar, el Estado confederal fue el sueño de la burguesía catalana y vasca al principio de la transición y de la nacionalista, que consideraba que... Las diferencias de privilegio, Antonio, las tenemos precisamente por las políticas del Partido Popular y del PSOE por aguantar los sillones. Me Señor permite que Maillo. hable, porque claro, Señor si uno Maillo. respeta los turnos parece que no cabe en el debate, ¿no? No, El no debate es así. confederal fue el sueño que rompió Andalucía. El sueño de la Confederación del Norte y la regionalización del Sur lo rompimos en Andalucía. Y el modelo federal que Izquierda Unida defiende es el que creo que una vez absolutamente agotada la Constitución del 78, como se demuestra, porque no está resolviendo los problemas Vamos de a debate reformarla. territorial del país. Vamos a ¿Me reformarla. dejas que termine, Marta? El debate desde el punto de vista de modelo federal, ¿qué es lo que contempla? Desde el punto de vista de Andalucía, con una frase: Andalucía como la que más. Eso es lo que vamos a defender. Nosotros no vamos a permitir sistemas de financiación desiguales, lo tenemos clarísimo. Pero es que lo tenemos clarísimo y lo hemos demostrado siempre. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que plantear es que cuando hablemos de modelo de financiación, claro, el modelo de financiación no es ajeno al modelo territorial. Cuando se planteó el modelo de financiación, el debate de modelo de financiación en el Parlamento de Andalucía, que nosotros hemos apoyado, nosotros le planteamos a la presidenta de la Junta de Andalucía algo: tarde o temprano se va a vincular el modelo territorial al modelo de financiación. Y me decía, no, eso no puede ser. Sí, ya lo estamos viendo. Es que el modelo territorial va a determinar el modelo de financiación. Y nosotros no vamos a permitir que haya una discriminación en mecanismos financieros de Andalucía con respecto a otros territorios. Por tanto, la confederación no es la solución a nuestro país. Por eso defendemos la federación, porque la federación, como su propio nombre indica, que viene de foederen, de pacto, significa acuerdo de las partes para encajarse dentro de un todo, y ese acuerdo de las partes en clave de igualdad. ¿Os parece eso una buena solución? A mí me parece que es la aspiración, que nosotros la hacemos también en una forma de Estado republicana, y que evidentemente tendremos que acumular más fuerza que la que aquí vemos con estas formaciones políticas que se instalan en el pasado. Y yo creo que instalarnos en el futuro lo tenemos en torno a una apelación que yo creo que hay que hacer desde Andalucía, que es decir, en el modelo territorial de España nosotros apostamos por un encaje de los territorios y desde luego desde posiciones de igualdad en las partes que lo conforman, y así considero que puede ser una... Nosotros apostamos por una igualdad de una los pregunta, españoles señor a todos los Maillo. servicios Una Una públicos. pregunta. Por eso En el por tema, lo que ha dicho un el señor segundito, voy Maillo. a escucharle. Deme la oportunidad de hacerlo, que voy a hablar bien de lo que ha dicho el señor Maillo. Me parece bien. Le he dado un momentito. ¿Quién modera esta mesa? Yo, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues le voy a dar la palabra a la señora Crespo, que le había pedido, y luego el señor Jiménez, y seguimos. Pero le voy a hacer una pregunta al señor Maillo. Usted, con el tema de los presupuestos andaluces, cuando acordaron Ciudadanos y el PSOE la reforma del impuesto de sucesiones, usted dijo, por el tema de la financiación autonómica es imposible llegar a acuerdo después de esto. ¿Va a ser imposible que haya una sola voz desde Andalucía en el tema de financiación Vamos a verlo en el autonómica? debate. Lo que pasa es que cuando hay un gobierno que agujerea la capacidad de ingresos para mantener los servicios públicos, se pierde mucha autoridad para afrontar una defensa, no ya de modelo de financiación, sino que con el actual modelo de financiación, la deuda de 5.522 millones de euros que tiene el Gobierno central con Andalucía, se pierde mucha autoridad. ¿Por qué? Porque va una presidenta de la Junta de Andalucía que le dice a Montoro que necesitamos más financiación, y un Montoro que le puede decir a la presidenta de la Junta que exige más financiación mientras agujerea el propio sistema tributario andaluz. Yo creo que el modelo de sistema de financiación tiene dos vías. Uno, el modelo territorial, es decir, cómo nos encajamos territorialmente, y
algo que no se puede renunciar, que es la deuda histórica. Es decir, la deuda histórica que no viene solamente de ahora, que viene desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía. Ahora, lo que sí hay una opción de gobierno, Mario, que legitima, fortalece o debilita. En las negociaciones que se hace con el gobierno central, tú te fortaleces si demuestras con el ejemplo que en las competencias que tiene el sistema tributario andaluz, tú desarrollas todas las posibilidades y potencialidades de ingreso para decir, yo cumplo y usted tiene que cumplir. Pero sí. No es que el problema está yo en que si dispongo de mi vosotros... capacidad, Antonio, y exijo lo que me corresponda. Porque usted le está dando argumentos al señor Montoro. El problema está en que vosotros debilitáis el poder andaluz cuando debilitáis la capacidad de ingreso. Ejercemos el poder andaluz, señor Mayo. Nuestra capacidad de autogobierno, la capacidad normativa que tenemos en ese impuesto. Señor Jiménez. Debilitáis la capacidad de ingreso desde mi punto de vista para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos que están deteriorados. Andalucía no se puede permitir la capacidad de... Es decir, no podemos tener regalos fiscales y menos aquellos que no son ni siquiera progresivos. Lo que Andalucía no podía permitir será que fuera la comunidad autónoma. El problema es que señora Maillo, me promete ser breve, voy a dejarle que termine. Me prometió ser breve, ¿verdad? Ya lo sé. Lo que pasa es que Ciudadanos ha venido aquí a cargarse el sistema fiscal, que es el preámbulo. Ciudadanos ha venido aquí sistema, a coger algo que era una situación situación reivindicada por la... No, Antonio, no. Ciudadanos ha venido a hacer termine, justicia señor social. Maillo, por favor, Marta, pues que luego le permito... Vosotros habéis venido con un papel histórico que es cargaros el sistema tributario para privatizar hasta el aire. Ese es vuestro papel histórico, a lo mejor tú no lo sabes. Luego contestará la señora Bosquet, pero muy breve por ese minuto, gracias. El conflicto catalán no sitúa solo un problema en Cataluña, sino un problema de crisis de Estado. Tenemos una crisis política, social y económica de Estado, en el que la crisis económica, las políticas de desigualdad han tenido mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Y frente a eso, yo creo que Andalucía tiene un papel, lo reitero, tenemos una oportunidad histórica de abrir dentro de España el debate territorial en un modelo federal, en el que Andalucía debe ser como la que más y evidentemente espantar cualquier intento de modelo confederal o centralista. Y desde esa perspectiva, el papel de Andalucía no puede ser de incorporarse a un frente, sino de superar frentes invalidados tanto por Rajoy como por los Puigdemont y plantear desde Andalucía una propuesta de diálogo, de tender puentes, de eliminar cualquier intento de construir fronteras emocionales y de las otras y de tener una oportunidad de recuperar un protagonismo que se ha perdido dentro del debate territorial de España. Tenemos una oportunidad histórica y no podemos desaprovechar.